Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a tratar el tema de temperatura y dilatación. Vamos a dar inicio con la definición de un sistema termodinámico. Un sistema termodinámico es una porción de espacio o cantidad de materia que se encuentra aislado. Un sistema termodinámico está separado de los alrededores por el contorno. Y un sistema termodinámico es analizado considerando la posibilidad de transferencia de materia y energía entre el sistema y los alrededores. Por ejemplo, observamos en la figura que tenemos un contorno que se encuentra punteado. ¿Qué significa esto? Que todo lo que está dentro de la línea punteada está incluido en el sistema. ¿Qué nos indica la temperatura? La temperatura denota lo caliente o lo frío que se encuentra un objeto o un sistema. Desde un punto de vista microscópico, la temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las moléculas del objeto o del sistema. Influencia de la temperatura en la vida real. Muchas propiedades de la materia cambian con la temperatura. Así tenemos, los materiales se expanden, la resistencia eléctrica varía y los materiales cambian de color. En resumen, podemos decir que los efectos de la temperatura son 1. Cambio de temperatura. 2. Cambio de dimensiones, conocidos como dilatación. Y 3. Cambio de fase. Otra aplicación directa referente a la temperatura es el punto de ebullición del agua y el punto de fusión del hielo. Nosotros sabemos que a condiciones normales el punto de ebullición del agua es 100 grados Celsius y el punto de fusión del hielo es 0 grados Celsius. Otra aplicación directa de la temperatura es relacionado a la temperatura del cuerpo del ser humano. Nosotros sabemos que la temperatura promedio del cuerpo del ser humano es 37 grados Celsius. Entonces, ¿qué sucede cuando la temperatura es menor a los 37 grados Celsius? Ocurre lo que se le llama la hipotermia. El termómetro es un instrumento diseñado para medir la temperatura. ¿Cuál es su principio de funcionamiento? Contamos con dos principios. El primero se basa en alguna propiedad de la materia que cambia con la temperatura. El segundo, el empleo de una escala adecuada. Por ejemplo, tenemos que si contamos con un termómetro de mercurio, observamos que la dilatación del mercurio capta la variación de la temperatura. Ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica también es conocido como el equilibrio térmico. ¿Qué observamos en la figura? Tenemos el sistema A se encuentra aislado del sistema B, pero sin embargo el sistema A está en contacto térmico con C y el sistema B también está en contacto térmico con C. Luego de cierto tiempo, B estará en equilibrio térmico con C y A estará en equilibrio térmico con C. Finalmente podemos deducir que A se encuentra en equilibrio térmico con B y con C. Esto se debe a la transferencia de energía.
Escalas de temperatura. Las escalas de temperatura más utilizadas son 4. La escala Celsius, la escala Kelvin, la escala Fahrenheit y la escala Rankine. Podemos observar acá dos puntos importantes. La congelación del agua, por ejemplo, en la escala Celsius es a 0 grados Celsius. Y la ebullición del agua en la escala Celsius es a 100. Todo ello es considerado a condiciones normales. Conversión de unidades utilizando las escalas más comunes. Tenemos la equivalencia de escalas y tenemos la diferencia de temperatura utilizando las 4 escalas de temperatura. Vamos a estudiar uno de los efectos de la temperatura, conocido como dilatación. Como primer punto tenemos lo que es la dilatación lineal. ¿Qué sucede si tenemos una barra metálica al cual se le entrega una cierta cantidad de calor? Se observa en la figura que existe un incremento de su longitud. Para ello debemos calcular lo siguiente. El incremento de la longitud es igual a la longitud inicial por un alfa, que es una constante, por su variación de temperatura. Es decir, también podemos calcular que la longitud final es igual a la longitud inicial, paréntesis, 1 más el alfa por la variación de temperatura. Debemos recordar cada simbología. L sub 0 es la longitud inicial. Delta de L es el incremento de longitud o variación de la longitud. Delta de T es la variación de la temperatura, lo cual se determina restando la temperatura final menos la temperatura inicial. El alfa es una constante que es llamado coeficiente de dilatación lineal. Y L sub F es la longitud final de la barra. Ahora hacemos un estudio de los efectos de la temperatura. Uno de los efectos de la temperatura es la dilatación. Como primer punto estudiaremos lo que es la dilatación lineal. Para ello mostramos una figura de una barra metálica cuya longitud inicial es L sub 0. Se le entrega una cierta cantidad de color y luego tenemos un incremento de su longitud llamado delta de L. ¿Cómo se calcula este incremento de su longitud? Delta de L es igual a la longitud inicial por el alfa por el delta de T. Además, la longitud final de la barra es igual a la longitud inicial, paréntesis, 1 más el alfa por delta de temperatura. También debemos reforzar que L sub 0 es la longitud inicial. Delta de L es el incremento de la longitud o variación de la longitud. Delta de T es el incremento de temperatura, que se calcula como la temperatura final menos la temperatura inicial. El alfa es una constante, que se llama coeficiente de dilatación lineal. Y L sub F es la longitud final de la barra. En segundo lugar, haremos un estudio de la dilatación superficial. Es aquella en la que predomina la variación en dos dimensiones de un cuerpo, es decir, varía el largo y el ancho. Para ello calcularemos el incremento de la superficie. Es igual a la superficie inicial
por la constante por un incremento de temperatura. La superficie final es igual a la superficie inicial paréntesis 1 más una constante de dilatación superficial por el incremento de temperatura. En esta parte debemos recordar que la constante de dilatación superficial es igual a 2 veces la constante de dilatación lineal. En otras palabras, gamma es igual a 2 veces alfa. También debemos recordar que gamma para esta oportunidad es el coeficiente de dilatación superficial. En tercer lugar, haremos el estudio de la dilatación volumétrica. ¿Qué es la dilatación volumétrica? Es aquella en la que predomina la variación en 3 dimensiones, es decir, el largo, el ancho y el alto. Para ello, la variación de volumen es igual al volumen inicial por una constante de dilatación volumétrica por el delta de T. También, el volumen final es igual al volumen inicial, paréntesis, 1 más beta por delta de T. Debemos recordar que beta en esta oportunidad es el coeficiente de dilatación volumétrica. Y además beta es aproximadamente igual a 3 veces alfa.